Hablar de la historia de la Coordinadora Nacional nos llevaría mucho tiempo. Fundamentalmente nos vamos a centrar en la última etapa de lucha que ha llevado a cabo la Coordinadora Nacional, defendiendo fundamentalmente la educación pública. A raíz de la llegada al poder de este gobierno, representado por Enrique Peña Nieto, se ha pensado un ataque sistemático no solamente en contra de los trabajadores de la educación, sino en contra de los trabajadores en general. Recordemos que en la última etapa del gobierno de Felipe Calderón se aprobó una ley, o se aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde fundamentalmente se pierden muchos de los derechos que le ha costado a la clase trabajadora de este país sangre y muertos inclusive, y derechos que se han ido adquiriendo desde hace más de 200 años. Hablar del movimiento obrero y después hablar específicamente de los derechos de los trabajadores de la educación es remontarnos a las luchas, a las primeras luchas que han emprendido trabajadores desde antes de formar organizaciones sindicales. Remontémonos a la Revolución Industrial, donde el capitalismo salvaje, impuesto en Inglaterra primero y después en todo el mundo, llevó a los trabajadores a formar organizaciones fundamentalmente para la defensa de sus derechos. Hoy en día, cuando el capitalismo salvaje en el mundo ha desaparecido y ha tratado de desaparecer las organizaciones sindicales, nosotros, al igual que muchos trabajadores, pues estamos preocupados por lo que está sucediendo, donde se ha desconocido en la práctica los derechos fundamentales de la organización colectiva para la defensa de los derechos, fundamentalmente la huelga. Ya no se menciona en este país acciones importantes para fundamentalmente defender estos derechos. A nosotros, los trabajadores de la educación, nos preocupa sobre todo lo que está sucediendo a nivel nacional, donde por medio de la legalidad, una legalidad entre comillas, la Cámara de Diputados y Senadores pues han legitimado lo que se ha ganado a través de muchísimos años. Si bien se habla de que tenemos en la Constitución un artículo constitucional, el 123, en el que están contemplados fundamentalmente los derechos de todos los trabajadores, hemos ido viendo que por medio de un procedimiento legal o procedimientos legales no los han desaparecido. De esta manera, los trabajadores, pues aglutinados o organizados, tenemos que convocar en la vía de los hechos a defender esos derechos. Veamos cómo la legalidad que se impone por medio de ese procedimiento legal, pues nos lleva a la desaparición de derechos por los cuales hemos luchado, y en la última etapa en la que estamos viviendo se ha impuesto una serie de acciones donde nosotros tenemos que buscar diferentes formas de lucha donde se defiendan estos derechos, no solamente derechos individuales o derechos como trabajadores. Para nosotros, la Coordinadora Nacional, en nuestras asambleas nacionales, hemos buscado la coordinación con diferentes grupos, y en la última etapa, en la última Asamblea Nacional que se llevó a cabo el domingo, se ha acordado una huelga nacional a estallar el 15 de mayo, donde vamos a invitar y participar con diferentes grupos para que esta huelga nacional defienda fundamentalmente la educación pública. Si bien como
trabajadores tenemos derechos que tenemos que defender, pero lo más importante para nosotros en este momento es la defensa de la educación pública. Veamos cómo las reformas que recientemente se aprobaron privatizan la educación y dejan la responsabilidad del costo educativo en los padres de familia. Si bien antes, como trabajadores, tenemos derecho a exigir aumento de salario, mejores prestaciones, en este momento eso no es lo fundamental para nosotros. Lo fundamental para nosotros, los trabajadores de la educación, es la defensa de la educación pública, porque vemos que hay toda una embestida en contra de los derechos sociales fundamentales de nuestro pueblo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y otros derechos más que se han complicado y se han legitimado la pérdida en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Es por esa razón que la Coordinadora Nacional hace una invitación para este próximo 15 de abril, donde a nivel nacional, como preámbulo para la huelga nacional, se van a realizar diferentes acciones en todo el país. Aquí nosotros estamos convocando a una concentración en la Plaza del Colegio Civil a las 6 de la tarde para ir preparando esas condiciones e impulsar y dar información del por qué la Coordinadora Nacional está convocando a esa huelga nacional. Vemos que las autoridades fundamentalmente nos dicen que en este país hay una paz laboral. Si nosotros analizamos el sindicalismo en nuestro país, vemos que está cooptado totalmente por el gobierno y es raro hoy en día mencionar algún sindicato realmente independiente. El corporativismo que fue o que se empezó a implementar en nuestro país desde la época de Lázaro Cárdenas del Río, vemos que hoy está abrumadoramente enquistado en todas las organizaciones sindicales, excepcionalmente, no podríamos mencionar a ninguno. Siguiendo las estructuras legales, pues necesariamente tenemos que ver que la Coordinadora Nacional, en la vía de los hechos, pues se ha convertido en un sindicato. Para que los trabajadores de la educación nos fuéramos a la huelga siguiendo el procedimiento legal, nunca podríamos hacerlo. Menos hoy en día, cuando tenemos una organización sindical controlada totalmente por el chavismo sindical y donde los dirigentes sindicales son impuestos por el gobierno federal. Veamos que a la caída de Becerra Gordillo, el gobierno pone en su lugar a otro maestro que defiende los intereses fundamentalmente del gobierno y acepta todas las imposiciones que se han creado desde la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, plantear la huelga magisterial por la vía legal es realmente imposible. Por esa razón, en la vía de los hechos, la Coordinadora Nacional, en sus instancias nacionales, ha planteado que la huelga tendrá que ser de acuerdo a las condiciones impuestas fundamentalmente por los trabajadores. O sea, no pedirle permiso al patrón, en este caso el gobierno, porque jamás nos autorizaría una huelga nacional. Es obvio que la acción que tendremos que realizar es una acción titánica. Es una acción titánica, pero los trabajadores de la educación están dispuestos a ello. Veamos que en varias entidades del país ya está autorizada esa huelga nacional. O sea, ya las bases de Chiapas, Guerrero, en el caso de Oaxaca y otras entidades más, de acuerdo a las condiciones que tienen, van a llevar a cabo esta acción. Aquí en Nuevo León nos pudiéramos preguntar si estamos en condiciones de llevar a cabo una acción de esta envergadura.
tendríamos que ver que realmente aquí en Nuevo León es para nosotros comprometernos a ello sería difícil, pero estamos en condiciones de emprender acciones de apoyo y de acciones de información fundamentalmente para poder apoyar a los compañeros donde se lleve a cabo esta acción en defensa fundamentalmente de la educación pública. No es, repito, una pretensión para defender solamente nuestros derechos, que como trabajadores pues tenemos derecho a ello, pero vemos en estas acciones del gobierno la pretensión de privatizar y con ello desaparecer la educación pública, y en ese sentido la Coordinadora Nacional está empeñada en esa acción. Recordemos que a nivel nacional, en la última etapa, la semana pasada, el gobierno ha utilizado la fuerza, la represión, el asesinato en contra de trabajadores y de miembros distinguidos de la Coordinadora Nacional. En Oaxaca, la semana pasada, asesinaron a un compañero de nombre Baldomero Enrique Santiago, que formó parte del Comité Ejecutivo Seccional anterior en la sección 22. Y en Veracruz asesinaron a otro compañero, Miguel Ángel Castillo Rojas. Hoy mismo, a la 1:30 de la tarde, el Ejército y la Policía Federal entraron a la normal de Ipetío. Hay heridos, hay detenidos, tomaron la normal. La última información que tenemos es que los compañeros de Michoacán, bueno, se están preparando la acción para ir a defender a los compañeros normalistas de la normal de Ipetío. Y así en todo el país, el Estado ha utilizado en todos los momentos la represión, el asesinato, la desaparición y fundamentalmente en contra de las organizaciones que defienden una propuesta diferente a la que impulsa el gobierno federal. Aquí en Nuevo León, insisto, nos gustaría que nos acompañara el próximo viernes a las 6 de la tarde, donde vamos a exigir castigo a los culpables en el caso de los compañeros que han sido asesinados y respeto a la organización de los trabajadores. Repito, no hay ningún permiso nuestro que hayamos solicitado para irnos a esa huelga. En la vía de los hechos estamos demostrando que la Coordinadora Nacional es la opción para un sindicato corporativo como es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que siempre ha estado en manos del patrón. Hemos tenido historias de cacicazgos. Primero fue el de Robert Martínez, después el de Carlos Conquitú, después el de Esther Gordillo, y hoy se quiere imponer el de Juan Díaz de la Torre. A nivel nacional daremos la pelea en las condiciones que nos permita nuestra posibilidad. Ahí estaremos conjuntamente con todos los que quieran acompañar esta lucha que se va a dar por la defensa de la educación pública. Gracias. Muchas gracias. Compañeros y compañera, sobre la cuestión de la huelga y pensar en los niños, pensar en los adolescentes, pensar en los padres de familia, creo que sí hay que precisar varias cuestiones. Precisamente cuando se está hablando de la huelga es porque se está pensando en los niños y se está pensando en los padres de familia y se está pensando en el obrero, en los campesinos, en la gente pobre de este país. La huelga no es un capricho, no se hace porque sí, es una necesidad, en este caso totalmente necesaria. No hay que olvidar que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, quienes somos un poco más grandes, cuando estábamos en secundaria teníamos que comprar los libros. A lo mejor los muchachos no sé si lo recuerdan o no, pero nos tocó comprarlo. El que se dé libros en secundaria fue una demanda de la Coordinadora Nacional y fue la lucha de ellos lo que permitió que se dieran los libros de texto gratuitos en secundaria. Todo lo que el pueblo tiene ha costado mucha lucha, mucha sangre.
La Constitución es producto de más de 1 millón de muertos, simplemente. Por eso, cuando hablaban de la cuestión legal, está bien, la gente tiene sus dudas jurídicas, políticas, educativas, pero la cuestión legal es muy limitada, o sea, nosotros la hemos experimentado. En 2006, 2007, cuando se reforma la ley del ISSSTE, presentamos más de 2 millones de amparos, y el presidente de la Suprema Corte, días previos, dijo: esa ley es anticonstitucional, es retroactiva, perjudica a los trabajadores. Pero ¿qué ocurrió cuando lo decide la Suprema Corte? Dice que es legal, es porque el gobierno lo ordena. En las cuestiones importantes no es cierto que funcione la cuestión legal. Cuando el Estado quiere y da la orden, contra todos los derechos te va a decir que es improcedente. Y además, recordemos una cosa: en el caso de la UNAM no presentaron amparos, hubo una huelga y una lucha muy amplia, y eso les permite no estar pagando casi nada de cuotas. Fue la lucha de los compañeros. Entonces, valoremos bien las cosas. Ahora, con la nueva llamada reforma educativa, que es una reforma laboral, se llenan todos los argumentos, es retroactiva, todo el mundo lo reconoce. ¿Y qué resuelve la Corte? Es retroactiva. Inventa una tontería que defiende los derechos de los niños. ¡Qué farsantes estos tipos! Si el pueblo está en la miseria, hay millones de niños que mueren de hambre, no tienen ni para comer, o sea, y esto es producto precisamente de este gobierno que dice que se preocupa por los niños. Entonces, creo que todas estas cuestiones sí deben ser y quedar claras. Como decía el compañero, es una cuestión de conciencia, sí tenemos que crearla, porque tenemos un Estado aquí que nos impone una ideología y que todo el mundo que protesta o que reclama se ve mal, porque es lo que nos han enseñado, nos quieren enseñar o nos quieren matar a eso. Sin embargo, aquí mismo ha habido un montón de luchadores, gente destacada a nivel nacional, y yo creo que nos tenemos que retornar a toda esta gente que ha hecho